regreso después de esta pequeña pausa comercial para continuar con el primer capítulo de este programa especial denominado COVID-19, la batalla invisible, donde vamos a presentar a nuestro invitado y como ha sido cierto, como lo fue también en el primer bloque, estamos en estudios separados, tomando todos los resguardos necesarios que busca evitar ciertos riesgos de contagio. Es por eso que nuestros invitados están en el otro estudio y por lo mismo no estamos con mascarillas porque estamos solos y por lo mismo precisamente adoptando estas medidas en este primer capítulo COVID-19, la batalla invisible, donde en este segundo bloque seguimos con el capítulo denominado Conociendo al enemigo. Y es por eso que ahora hemos invitado también al otro estudio a Juan Cristóbal Guerrero. Él es kinesiólogo de profesión y también es director de la carrera de kinesiología de la Universidad San Sebastián, a quien saludamos por supuesto. Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, qué gusto de saludarle, muchas gracias por la invitación. Juan Cristóbal, bueno, me gustaría que contigo conociéramos en realidad la importancia y la labor que tienen que cumplir los kinesiólogos, sobre todo en la recuperación de los pacientes que han tenido COVID-19, que han sido COVID-19 positivo. Me gustaría que nos explicaras primero que todo aquello y cuál es la importancia que tienen. Sí, gracias, Claudia. Mira, en conversaciones previas hemos conversado bastante respecto del rol del kinesiólogo en el momento mismo de la pandemia, ¿cierto? En todo lo que ocurre desde la trazabilidad, desde la toma de la muestra hasta la unidad de cuidados intensivos. Y ahora viene este segundo desafío, que es la rehabilitación de todas las personas afectadas por el COVID-19 desde una perspectiva tanto respiratoria como musculoesquelética o neurológica. Entonces, el rol del kinesiólogo comienza desde la unidad de paciente crítico, en la UCI, donde el paciente con COVID-19 que está en una condición más grave, nosotros comenzamos a movilizarlo, a utilizar distintas estrategias que permitan mantener activa o reactivar su musculatura y también su sistema nervioso y propioceptivo, para que después, en la medida que vayamos despertando al paciente, este paciente lo podamos ir activando también con movimientos que formen parte de la necesidad de él para sus actividades de la vida diaria, para sus cuestiones funcionales. Y luego viene todo un trabajo respiratorio también de reeducar la musculatura respiratoria, el diafragma, la musculatura intercostal y todos aquellos mecanismos que producen finalmente la respiración. ¿Y esto por qué, Juan Cristóbal? Ustedes entonces toman al paciente cuando está conectado a un ventilador mecánico, ¿cierto? Y esto es porque tienen que pasar incluso muchas semanas, incluso meses, acostados, ¿cierto? Inconscientes en este caso, conectados a este ventilador. Por eso hay la importancia de ustedes en la recuperación, ¿no? Nosotros tomamos al paciente antes. La idea nuestra es tomar al paciente desde la urgencia y evitar que llegue a la unidad de cuidados intensivos, evitar que llegue a la UCI. O en la sala intermedia o en la sala básica, evitar que llegue a la UCI. Si llega a la UCI, bueno, están todos los colegas de las unidades de pacientes críticos que tienen que cumplir ahí el rol importante, que es asegurar la respiración del paciente, la ventilación, darle descanso al sistema cardiorrespiratorio, fomentar el intercambio gaseoso y todo el trabajo que realizan nuestros colegas en las unidades de cuidados intensivos. Y luego de eso, ahí mismo comenzamos el trabajo ya de la rehabilitación, de la recuperación. Pero ¿y cómo evitan, Juan Cristóbal, cómo evitan ustedes como kinesiólogos que el paciente llegue a conectarse a un ventilador mecánico? Lo que nosotros tenemos que pensar es que el objetivo primario tiene que ser ese. No queremos llegar a ocupar el ventilador mecánico, no queremos tener la necesidad de ocupar un ventilador porque eso involucra una mayor invasión, ¿no es cierto?, de la vía aérea, significa que hay que sedar al paciente y eso siempre hay que tratar de evitarlo. Entonces nuestro rol está en controlar el sistema respiratorio, controlar la indicación de la prescripción de oxígeno, cuánto oxígeno, cómo, dónde, cuántos tiempos, en qué horario, técnica kinésica para hacer la movilización de secreciones o para generar una mejor ventilación, ¿no es cierto?, una mejor entrada y salida de aire. Todos estos elementos combinados que son guiados por el kinesiólogo debiesen evitar, cuando el cuadro no es tan grave, que un paciente pueda llegar a una unidad de cuidado intensivo. Cuando lamentablemente el cuadro es muy agudo, el proceso inflamatorio es muy rápido, no se alcanza a reaccionar muchas veces de buena forma y en ese momento lamentablemente el paciente tiene que llegar a una unidad de cuidado intensivo.
Juan Cristóbal, ¿de qué manera fueron, como este capítulo se llama Conociendo al Enemigo, de qué manera ustedes fueron conociendo precisamente cómo tenían que trabajar y cómo tenían que abordar, digamos, a estos pacientes con coronavirus? Ya tú mismo lo señalabas que ustedes lo toman en urgencia y después tienen un largo trabajo también, es como en el durante el virus y también en la recuperación, ¿no? ¿Cómo fueron conociendo ustedes esos detalles de cómo enfrentar esto, de cómo trabajarlo? Yo creo que todavía no conocemos al virus, todavía no conocemos al enemigo. Estamos en la primera parte, como se dice en el boxeo, mirándonos, un poco conociéndonos, porque nosotros hemos empezado a trabajar y pasamos gran parte de las dificultades que pasamos como país en el sistema sanitario, leyendo de lectura científica de las experiencias de los otros países que habían tenido esta situación de manera previa. Informándonos de literatura científica, de China, de Europa, que nos daban las primeras orientaciones sobre cómo teníamos que atender a estos pacientes con coronavirus en este caso, o con el síndrome de distrés respiratorio agudo asociado al coronavirus. Tiene un comportamiento similar a otros síndromes de distrés respiratorio, por lo tanto uno podría por ahí orientar de manera básica el trabajo que tenemos que realizar. Como por ejemplo, Juan Cristóbal. Mira, en algunos casos se han identificado que tiene un proceso inflamatorio que es muy en el sistema respiratorio, que es muy parecido a lo que se genera con el ANTA. Perfecto. Y esos casos nos han podido, ¿no es cierto?, orientar, sentar las bases sobre las cuales tenemos que trabajar, en este caso muchas veces con ventilación protectiva, que se llama, para darle descanso al sistema respiratorio. Pero ahora viene la otra parte, que todavía no logramos conocer bien, que es cuáles van a ser las complicaciones a posterior, de manera crónica, en los pacientes que hayan sido afectados por coronavirus, tanto de manera aguda, es decir, que hayan con una gravedad importante, que hayan terminado en una unidad de paciente crítico, o aquellos pacientes que tuvieron COVID, que lo cursaron con síntomas leves o de manera asintomática. Todavía no sabemos, en términos de salud pública, qué complicaciones puede traer eso a largo plazo y va a generar o no enfermedades crónicas en el sistema respiratorio de la población. Eso es lo que se está evaluando a futuro, ¿no? Y además uno muchas veces también tiene que ver con el tema de lo que hablabas tú, del tema de las personas asintomáticas. Estamos en la completa incertidumbre, ¿cierto?, de lo que significa realmente este virus, que ataca de maneras distintas incluso a personas. Hemos conversado nosotros también en este mismo programa con testimonios de, por ejemplo, una mujer de 44 años que ni siquiera tenía una enfermedad de base, nunca había tenido una enfermedad crítica tampoco, y 44 años, estamos hablando de una persona joven que tampoco consumía ningún tipo, no fumaba tampoco, etcétera. Entonces eso es lo que también hay que conocer más adelante, ¿no? Sí, es difícil pensar o es difícil tener una receta. Por lo general en salud no existen las recetas de cocina, nada es igual en una persona con otra. Y en el caso del coronavirus creo que ha sido la demostración más potente de eso. O sea, uno sabe que hay personas que tienen mayor riesgo, ¿cierto? Aquellos que son adultos mayores, embarazadas, enfermedades crónicas no transmisibles, sí, etcétera. Pero también han ocurrido muchos casos donde personas jóvenes se han visto sometidas a una complicación mayor asociada al coronavirus sin tener ninguno de estos factores que estábamos conversando recién. Es difícil de predecir cómo se va a comportar, por eso que también es muy importante evitar el contagio. Tomar todos los resguardos. ¿Cuáles son las múltiples estrategias que trabajan ustedes en este caso como kinesiólogos para impedir que el escenario más negativo llegue precisamente a los pacientes, Juan Cristóbal? Yo creo que no creo, estoy seguro, que lo más importante para evitar que los pacientes lleguen a las situaciones más complejas es mantenerlos en movimiento. Mantenerse activo, hacer ejercicio, aunque sea en nuestra casa o si el paciente está hospitalizado, en su unidad, en su cama, si se puede levantar, que se levante, ¿no es cierto?, tomando los resguardos de las distancias, que camine, que haga ejercicio. Eso mantiene nuestro sistema musculoesquelético, nuestro sistema neurológico activo, y eso mantiene también nuestro sistema respiratorio activo. Es el mejor ejercicio que podemos hacer, y yo creo que todos los esfuerzos de los colegas están orientados a eso. Si el paciente tiene un nivel de autovalencia, que se mueva, que se haga actividad física. Si no, por supuesto, todos los esfuerzos de las manos de los kinesiólogos y todas las técnicas y los elementos que nos acompañan para poder también hacer
prescripción de ejercicio con algunos equipamientos que se utilizan en los distintos centros clínicos. ¿Cómo conviven ustedes a diario, los kinesiólogos, con este temor y también esta incertidumbre que estamos hablando de lo que significa contraer también este virus? Me imagino que tú tienes muchos colegas, amigos kinesiólogos que están, me imagino, en hospitales, trabajando en la primerísima línea, como le llama como le llamamos todos. ¿Cómo logran convivir con ello, con el miedo, el susto, la incertidumbre, etcétera? ¿Qué nos puedes decir de ello? Sí, tengo muchos colegas, muchos amigos, muchos egresados, muchos estudiantes que están ahí trabajando en esta primera línea que se ha definido. La ansiedad, lo que ellos relatan, la ansiedad es terrible. O sea, ya trabajar en el sistema de salud es bastante demandante y genera un nivel de tensión muy importante. Ahora que el sistema está tensionado a su máxima capacidad, obviamente que la tensión, la ansiedad es mayor. Es un nerviosismo que uno tiene que saber controlar, y lo mejor para eso es tomar todas las medidas de resguardo necesarias que todos los profesionales de la salud sabemos que tenemos que tomar y cómo las tenemos que tomar. Cuidarnos con nuestros elementos de protección personal, nuestras mascarillas, nuestras cofias, todas las pecheras, los elementos que recubren, ¿no es cierto?, nuestro trabajo. Es lo que más tranquilidad nos da por el momento. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las medidas de infección asociadas a la atención en salud, el lavado de manos, en fin, la forma en la que tú transitas, cómo trabajas entre un paciente y el otro. Pero con todas esas medidas el riesgo está, y siempre hay un nivel de ansiedad importante que tiene hoy día a toda la comunidad de profesionales del área de la salud muy estresado. Y ahí, Juan Cristóbal, me gustaría que nos comentes, y para que nuestros televidentes, el trabajo diario que tienen que realizar ustedes como profesionales, digamos, como el paso a paso, digamos, en el tema del que evitar que el paciente llegue también al ventilador mecánico, y si llegan a ventilador mecánico, ¿qué se hace? El día a día, el paso a paso del día de un profesional de salud, ¿Sí? Bueno, partes en la casa, por lo general te levantas muy cansado, te vas a tu centro de salud, te cambias de ropa antes de entrar a trabajar, te colocas tu traje clínico, todos tus elementos de protección personal, te vas a tu unidad, inmediatamente comienza el día con un lavado de manos y una desinfección de todos los elementos con los que nosotros trabajamos, que son de uso personal, nuestro fonendoscopio y otros elementos, y tomar las medidas de prevención estándar, que son mascarillas, guantes si corresponden, pecheras. Y luego, por lo general, en las mañanas se entregan los turnos o se hace una categorización de la situación de cada uno de los pacientes, donde se evalúa con qué frecuencia se va a atender a cada paciente, si hay pacientes que requieren de mayor atención kinésica en el día o no, o si hay pacientes que requieren de una atención urgente, ¿no es cierto?, que haya que hacer una intervención rápido. Y hecha esa categorización, comienza el día atendiendo a nuestros pacientes en una unidad básica, en una unidad intermedia, sin el ventilador mecánico, por lo general un paciente que está despierto, en distintos niveles de participación, de comunicación, pero despierto, y ya todos los elementos de protección personal, lavado de manos, vestirse de COVID y comenzar a interactuar con el paciente, evaluar a nuestro paciente cuál es su situación en ese momento, y sobre eso nosotros tenemos que tomar las decisiones del razonamiento clínico que nos permitan ver qué es lo mejor para ese paciente en ese momento. Y así, esa intervención se repite, terminas con tu paciente, te lavas las manos, sales, y así la intervención se repite a lo largo del día y por las veces que sean necesarias y por las horas que sean necesarias. Sin duda unas jornadas agotadoras, me imagino. ¿En qué consiste, Juan Cristóbal, las evaluaciones que realizan ustedes como profesionales, cierto, de la kinesiología a pacientes positivos coronavirus? La verdad es que no se diferencia mucho de la evaluación que tú realizas a cualquier paciente respiratorio, solamente que tienes que tener todas las precauciones estándar y las que están regidas por las normativas. Finalmente hay una revisión de ficha clínica, hay una entrevista, hay un examen físico torácico, la auscultación, la palpación, la percusión, la evaluación de la presencia o no de signos que te identifiquen que haya dificultad respiratoria, por supuesto el control de signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, CO2, en fin, todos los elementos de control de signos vitales. Y luego de eso ir viendo los distintos aspectos, hacer una evaluación general, sistémica,
de cada uno de los pacientes. Y en el caso de la unidad de paciente crítico, a todo eso tú le sumas que tienes que, por supuesto, estar monitoreando permanentemente los signos vitales, que son mucho más sensibles, y el ventilador mecánico, que también entrega una gran cantidad de información respecto de presiones, de besetas, de presiones de ingreso de aire, cantidad de aire que entra, cantidad de aire que sale, frecuencia respiratoria, volúmenes pulmonares, en fin. ¿Y ahí cómo evalúan, Juan Cristóbal, que, por ejemplo, un paciente que llega con COVID-19 positivo, cómo evalúan que se conecte o no a un ventilador mecánico? Me imagino que es un trabajo conjunto con los médicos, las enfermeras, las técnicos, ustedes, no sé, ¿cómo evalúan eso? Llega un momento, bueno, hemos reiterado todo el rato que finalmente lo que nosotros tenemos que evitar es eso. Cuando llega ese momento, tú identificas inmediatamente que un paciente está con mayor trabajo respiratorio, le cuesta más respirar, ¿no es cierto?, que entre o que salga aire. Uno empieza a ver signos de trabajo, la musculatura intercostal, la musculatura del diafragma, empiezan a haber cambios en la forma en la que se contrae permanentemente el diafragma, se produce un fenómeno que se llama respiración paradojal. Y también hay indicadores que son signos evidentes, ¿no es cierto?, como la saturación de oxígeno empieza a disminuir, indistintamente de que tú estés aportando oxígeno extra al paciente y por la vía en la que la estés aportando. Aumenta la frecuencia cardíaca por lo general, aumenta la presión arterial también por lo general, en otros casos disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, pero aumenta siempre la frecuencia respiratoria. Hay distintos aspectos, va a depender de las características del paciente, pero siempre hay una evaluación interdisciplinar, médicos, kinesiólogos, enfermeras, por lo general, que están evaluando que todos estos aspectos para definir si un paciente tiene o no que pasar a ventilación mecánica. Cuando un paciente pasa a ventilación mecánica, finalmente lo que uno hace es hacer un shutdown, es apagar su sistema respiratorio para darle un descanso. Cuando el paciente pasa a ventilación mecánica es porque su sistema cardiorrespiratorio ya no fue capaz de proveer el oxígeno necesario para que su sistema funcione. Y eso puede ocurrir por distintos motivos, en este caso, por el proceso inflamatorio asociado al COVID-19. Aquí, bueno, sabemos que este virus llegó de manera sorpresiva, si bien en diciembre del año pasado se conoció en China, ¿cierto? Pero llegó de manera sorpresiva para todos acá en Chile. ¿De qué manera se prepararon ustedes profesionalmente hablando para, me imagino, o sea, me refiero profesionalmente hablando y también de estudios para enfrentar esta crisis, esta pandemia? En Chile existe una especialidad del Departamento Nacional de Especialidades en Kinesiología, que es una especialidad de kinesiología respiratoria y otra de kinesiología intensiva. Son dos que más o menos cubren el área del trabajo del paciente COVID. Hay muchos profesionales que están formados en esta área con diplomados, con magíster, que incluso hay algunos que son formados por nosotros en la Universidad de San Sebastián con nuestros programa de diplomado y magíster. Y también hay otros que son especialistas, hay grandes expositores en Chile de kinesiología respiratoria y kinesiología intensiva que forman parte de los congresos latinoamericanos más importantes de la temporada. Por lo tanto, ya hay una base de profesionales que están formados para el trabajo con el paciente respiratorio, con el paciente intensivo. Y luego nosotros como profesionales, junto con el Colegio de Kinesiólogos, formamos parte, ¿no es cierto?, del Hospital Digital, que fue una instancia del gobierno para poder ir capacitando a distintos profesionales de los distintos hospitales con un horario de consulta virtual por Zoom, donde se pueden conectar. ¿Y cómo funciona este Hospital Digital? Me llamó la atención. ¿Cómo funciona? El Hospital Digital ha existido siempre, solamente que ahora, o lleva bastante tiempo, pero ahora ha tomado mucho más brío. Finalmente lo que se montó en esta oportunidad en el Hospital Digital fueron profesionales médicos, kinesiólogos, enfermeras, en fin, de las distintas áreas, expertos en el área, y ellos estaban disponibles en ciertos horarios para ir respondiendo consultas de los profesionales de toda la red. Entonces, hay un colega que también trabaja con nosotros, que tenía su turno en el Hospital Digital, por decirte, no sé, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche, y ellos respondían consultas de cualquier centro de salud del país asociado a la atención del paciente COVID. Ah, perfecto. O sea, en el fondo como que recibían las consultas de otros profesionales, ¿o no? Es como un call center de profesionales. Ah, perfecto. Juan Cristóbal, ¿cuál es la función que cumplen ustedes los kinesiólogos en un paciente conectado con un ventilador mecánico?
Todo lo que hemos conversado hasta el momento y más. Es Ya. el control del sistema respiratorio, es el control del ventilador mecánico, es el seteo del ventilador mecánico, es el cómo definir el volúmenes, presiones, características, cómo se va a programar el ventilador mecánico en relación a las características de ese paciente, porque no hay, insisto, no hay un secreto, no hay una receta, cada paciente es único y en ese contexto hay que trabajarlos de esa forma. Y luego el controlar permanentemente que el paciente tenga una función pulmonar adecuada, que se esté produciendo un intercambio gaseoso y todo lo asociado a lo cardiorrespiratorio, y luego el rol importantísimo en la preparación de este paciente para una eventual salida, preparar a este paciente neuromuscularmente, movilizarlo, trabajar cierto el sistema proprioceptivo, para que este paciente también cuando despierte, cuando pueda respirar por sí mismo, tenga la posibilidad de levantarse. De lo contrario, el paciente entra en una situación de estar días o semanas en cama, eso genera una pérdida de masa muscular importantísima, por lo tanto eso también hay que evitarlo y trabajarlo, de lo contrario el paciente queda con una disminución en su funcionalidad y eso también perjudica su calidad de vida. Para allá quiero ir también, ¿cuál es la función que cumplen ustedes en la recuperación, ya post, digamos, la utilización de este ventilador mecánico? Me imagino que es una función que tienen que llevar a cabo mancomunadamente con fonoaudiólogos, enfermeras, etcétera, médicos también, y ahí me gustaría que nos explicaras en detalle la función de ustedes en la recuperación. Parte un poco como te lo comentaba recién, ya con las movilizaciones, con muchas veces estimulación eléctrica en los grupos musculares más importantes, las grandes masas musculares, que son las responsables muchas veces de la posición de pie. Ya. Y un paciente ya que se activa, un paciente que se despierta, tú inmediatamente empiezas a hacer una prescripción de ejercicio, activarlo con ejercicios activos, pasivos, activos resistidos, vas evaluando cuál es su situación de fuerza, haces ejercicios propioceptivos para mejorar también aspectos del equilibrio y también todo lo que tiene que ver con fuerza, musculación, tronco, la capacidad de que el paciente se pueda sentar al borde de la cama para poder comer o para poder tener sus actividades de la vida diaria. Se suman ahí después los fonoaudiólogos en el trabajo de la deglución. El paciente que está intubado sufre de muchas patologías asociadas a la deglución, también en las cuerdas vocales. Se suman los terapeutas ocupacionales cuando la situación lo amerita para ayudarnos, ¿no es cierto?, de repente con algunos agarres para poder acercar ciertas piezas, actividades más funcionales. Se suman, por supuesto, los médicos, las enfermeras, los fisiatras, todo un equipo que está trabajando permanentemente en esos aspectos para poder sacar el paciente de la unidad de cuidado intensivo. Primero, sacarlo de la sedación, sacarlo del ventilador, sacarlo de la cama, sacarlo de la unidad de paciente crítico, pasar, ¿no es cierto?, ojalá lo antes posible a que se vaya a su casa con su familia. Y luego hoy viene el siguiente desafío, que es cómo desde la atención primaria vamos a acoger a todos estos pacientes que pueden tener alguna secuela por COVID, que puede ser respiratoria o puede ser musculoesquelética, que hayan quedado con una debilidad adquirida en la cama de UCI, que es un síndrome que se ¿Y cuáles pueden ser esas secuelas, Juan Cristóbal, por ejemplo? Estamos aprendiendo, como conversábamos antes. Las secuelas del sistema respiratorio pueden ser muy parecidas a las que genera el tabaco. Un enfisema pulmonar, finalmente es un pulmón que pierde su capacidad elástica y retráctil, por lo tanto se vuelve un pulmón un poco más duro. Las estructuras que conforman el alveolo, que también tienen ciertas características, ¿no es cierto?, pierden sus características y se vuelven más rígidas, eso disminuye el intercambio gaseoso. Pueden ser muchas complicaciones respiratorias, no están claramente definidas aún. Hay estudios que están trabajando sobre eso en los países que han tenido la pandemia antes que nosotros, pero todos tendería a pensar que aquellos pacientes que han tenido complicaciones graves por el COVID, que han terminado en una unidad de cuidados intensivos, puedan tener este tipo de complicaciones respiratorias, puedan tener, como también comentábamos hace un rato, esto no es... Va a depender de cada organismo para todo, también. depende de cada uno. Claro. Y sí, lo que eso es más seguro es el síndrome de debilidad adquirida en la UCI, que ese tiene que ver con la estadía en la cama. Con el deterioro por la inactividad física, exactamente, ¿cierto? Por el deterioro generado por la inactividad física, como tú dices, por la sedación
eso genera muchas complicaciones y ese sí es un factor relevante. Juan Cristóbal, bueno, ya estamos en la hora, queremos agradecer tu disposición por venir por venir acá y participar con nosotros en este programa especial del COVID-19, la batalla invisible. Y me gustaría que te despidas entregándole algún mensaje o recomendación a la ciudadanía. Gracias por la invitación, Claudio, encantado cada vez que pueda venir a conversar, yo feliz. Para cerrar, la recomendación de la ciudadanía sigue siendo la misma. Veíamos días atrás como en Santiago se abrieron las calles, ¿no es cierto?, se levantaron las cuarentenas y muchas personas, seguramente por necesidad, pero otras tantas que no, se acercaron a los centros comerciales en masa, sin ningún orden, sin ningún distanciamiento social, muchos sin mascarilla, sin ninguna medida de protección, a hacer distintas compras. Yo siempre digo que es comprensible cuando es necesario, pero cuando no tenemos que evitarlo. Ayer el intendente de la región de los lagos comentaba que se extendía la cuarentena una semana más en Puerto Montt, sí. Y principalmente porque ellos veían grandes atochamientos de personas en los bancos, en muchas filas, entonces porque los números también vienen bajando. Yo creo que el llamado es a mantenerse en la casa, si hay que salir, que sea por un motivo estrictamente necesario, usar mascarilla, lavarse las manos permanentemente, ocupar el alcohol gel y principalmente eso, quedarse en la casa, cuidarse, cuidar a la familia, cuidar a los adultos mayores y a no relajarse, esto no ha terminado, todavía nos queda un trecho por recorrer. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Gracias. Con nosotros ahí desde el otro estudio entonces Juan Cristóbal Guerrero, kinesiólogo y director de la carrera de kinesiología de la Universidad San Sebastián, comentándonos este primer capítulo de COVID-19, la batalla invisible, en Conociendo al Enemigo, aquí a través de su canal de TVNet.